Tamayo y junto con mis compañeros Melissa Valderrama, Alejandro Urrea y Sebastián Yepes hablaremos sobre nuestro artículo de opinión, el cual está basado en forma y función mitocondrial, que en inglés sería mitochondrial form and function. El objetivo principal de esta exposición es entender cómo funciona la mitocondria dentro de la célula y por qué es tan importante para ella en su proceso de traspasar ATP. Ello habla principalmente sobre la evolución de la mitocondria. Tenemos que la mitocondria es uno de los organelos más antiguos de la célula, ya que tiene alrededor de más de 2.000 millones de años. Esta viene de una protobacteria y su evolución se da gracias al sistema endomembranoso. ¿Cuál es el sistema endomembranoso? Es el sistema en el cual se transportan lípidos y proteínas. La mitocondria quedó con dos características principales de su antecesor, que fue primero quedó con doble membrana y segundo quedó con ATP. Tenemos que la mitocondria a través de la respiración celular, que es un proceso en el cual se obtienen los nutrientes de las moléculas para obtener energía. Entonces utiliza este proceso para poder realizar el ATP, que es energía, y a través de su evolución obtuvo su propio ADN con el cual pudo traspasar toda esta energía a la célula y que se utilizaran los requerimientos necesarios y que pudiera funcionar muy bien la célula. Tenemos que el ADN mitocondrial tiene 13 proteínas específicas, las cuales son muy utilizadas para transportar electrones y protones. Esto se llama un gradiente electroquímico. ¿Para qué es esto? Esto es para alimentar a una proteína llamada ATP sintetasa, en la cual este se va a alimentar y vamos a obtener ATP. Algo también muy interesante y muy importante mencionar es que cuando hay un requerimiento o una falta de energía en la mitocondria, van a crear una señalización o señales para saber cuál es el problema y, digamos, si la otra mitocondria no está funcionando o ya no, de verdad no se puede arreglar, puede hacer dos cosas. Primero puede, pues, como ya dije, la puede intentar arreglar y que funcione nuevamente como debe ser, o simplemente la elimina porque esto no va a funcionar dentro de la célula. También tenemos que las mitocondrias modernas tienen más de 1.000 proteínas y todas son para diferentes funciones y estas están compuestas por una mezcla de bacterianas y eucariotas. Eso quiere decir que tiene los dos mundos, por decirlo así. De estas dos tiene. Además de esto, tenemos que el ribosoma mitocondrial se creó específicamente para la síntesis de proteínas a través de transducción. ¿Qué es transducción? Es cuando transporta el ARN, que es ácido ribonucleico, dentro del ribosoma y este va creando las proteínas. Entonces, para esto es los ribosomas. Además de eso, también tenemos que los genes dentro de la mitocondria pueden ser muy riesgosos, ya que están involucrados con diferentes tipos de enfermedades. Están involucrados con enfermedades respiratorias, trastornos metabólicos y asimismo problemas en humanos, el ADN mitocondrial sería de manera materna o biparental. Eso se refiere a que cuando sucede el proceso de fertilización, el espermatozoide suelta su cola donde se encuentra su ADN. Por lo tanto, el ADN materno se destruye. La mitocondria tiene unos espermatozoides que vamos a encontrar en diferentes formas, estados, funciones y distribuciones celulares. En que generación en generación, los genotipos en el DNA se segregan rápidamente, lo que nos indica que existe un cuello de botella para las mitocondrias que están defectuosas y o emiten DNA. Las mitocondrias de ovocitos se encuentran organizadas en una estructura transitoria llamada cuerpo de Galvani, la cual está compuesta por varios orgánulos, entre los que está el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. La reprogramación de fibroblastos en células madres pluripotentes inducidas hace referencia a que los genotipos mtDNA se segregan en el cuello de botella y la mitocondria se organiza en un patrón como estructura. Esto nos hace referencia a que las células IPS son importantes para estudiar los compuestos,
mecanismos celulares y moleculares de segregación de genotipos emiten DNA durante el desarrollo. Los genes celulares se segregan por una acción concertada de un aparato basado en microtúbulos y una máquina de citosimétrica que trabajan juntos para dividir físicamente los cromosomas en células hijas. También debemos tener en cuenta dos conceptos claves durante la revisión de este artículo, los cuales son la división mitocondrial y la fusión mitocondrial. Primero, la división mitocondrial antagoniza el ensamblaje de genes impulsados por la fusión para facilitar la distribución mitocondrial y el transporte de proteínas por redes esqueléticas hacia y desde ubicaciones distales. La fusión mitocondrial sirve para amortiguar los efectos transitorios que surgen de la mitocondria. Un equilibrio entre la fusión y la división mitocondrial es importante, ya que con eso se mantiene el ADN mitocondrial y la distribución. La pérdida de fusión hace que una red normalmente conectada se fragmente en múltiples mitocondrias pequeñas debido a la división sin oposición. Lunari y Friedman también nos hablan en este artículo acerca de los determinantes internos de la división mitocondrial. Ellos hablan en específico de la división mitocondrial mediada por el retículo endoplasmático que posiciona el plano de la división de este organelo adyacente a sus nucleoides. Esto con el fin de poder influenciar el desplazamiento de este material genético desde el organelo madre hasta el organelo hijo. Esta división se hace por medio de este complejo proteico llamado GEM1 y especialmente de este anillo, sí, digamos que es la estructura de contacto entre el retículo endoplasmático y la mitocondria, llamado pues con el acrónimo Hermes. Este sitio de división pues siempre se localiza en este lugar particular, pero hasta el momento en que los autores escriben este artículo, no se sabe con exactitud cuáles son los determinantes para que se establezcan en ese lugar en particular. Entonces, hablan de dos posibilidades. La primera es que sea un marcador espacial el que se encarga de ponerlo en su lugar. En este caso serían las proteínas de mantenimiento del ADN mitocondrial, que estarían organizadas en este túbulo de acá, adyacente al Hermes, en estructuras punteadas. Otra posibilidad serían las estructuras esqueléticas de la mitocondria. Entonces, estas estructuras esqueléticas constan de dos complejos. Primero, el complejo de prebitina, que es una proteína que forma estructuras anilladas y se encuentra acá en la membrana interior y junto con los lípidos organizaría pues las funciones de esta membrana. Y por otro lado tenemos el complejo mitos, digamos así parece, como estas esferas púrpura, pero en realidad harían referencia a toda esta estructura de acá. Vemos que por un lado tenemos las cristas, que son estas curvas de acá, donde se encuentra almacenado el complejo respiratorio de las mitocondrias ya ensamblado para poder realizar su función de respiración celular. Tenemos estos túbulos, que serían los tubos crista, que son los que la comunican con lo que llamamos la región frontera. La región frontera estaría en esta zona de acá, que es como el espacio que está entre la región intermembranal y el exterior de la célula, que permite el paso de lípidos y importar proteínas desde el exterior al interior de la mitocondria. Estos complejos mitos siempre están situados de forma adyacente al nucleoide, tanto en células de levadura como en células de mamíferos. Debido a que su localización es dependiente al nucleoide, se asume que también pueden tener una función acerca de determinar el lugar en el que se extiende este complejo Hermes para llevar a cabo la división del organelo. Friedman y Lunari también nos hablan sobre el microdominio de la RMD como integrador de sistemas, porque las estructuras que facilitan la RMD permiten otras funciones adicionales. Digamos que esta división mitocondrial medida por el retículo endoplasmático ya tiene como funciones controlar la distribución del ADN mitocondrial y monitorear el estado de la célula, porque facilita la comunicación entre el comportamiento de los mitocondrias y los cambios organelo a su muerte, digamos.
En el artículo de Freeman y Nunari vemos una figura titulada como Evolución de los mecanismos de localización de sitios de división mitocondrial. Aquí vamos a poder ver en la parte A lo que es el rol de un complejo proteico llamado FTSZ y de otro llamado DRP, que son las proteínas relacionadas con la dinamina en la división tanto bacteriana como endosimbiótica de la mitocondria y la localización de los sitios de división de la misma. Entonces tenemos, en primer lugar, lo que es la división de la alfa-proteobacteria, que es el ancestro de la mitocondria, en la cual un anillo de este complejo llamado FTSZ se localiza en la parte media y con ayuda de la síntesis de la pared celular van a poder llevar a cabo la división de la célula. Luego de la endosimbiosis ya pierde su carácter de célula y va a pasar a ser un organelo, como es el caso de los cloroplastos, los plástidos y las mitocondrias primitivas. En este caso, ya va a ser el complejo FTSZ el que va a localizar el sitio de división y ya que no hay pared celular, sus funciones van a ser reemplazadas por este complejo proteico llamado DRP, que se van a encargar de la construcción del organelo y poder llevar a cabo la división. Luego de esto, ya vamos a ver lo que es como tal la división de una mitocondria más evolucionada, como es el caso de las levaduras o de los animales, donde quien va a localizar el sitio de división va a ser el retículo endoplasmático mediante este túbulo, ¿no? Y luego de que ya localizado el lugar, va a llevar a cabo la constricción del organelo y va a reclutar las proteínas relacionadas con la dinamina que van a seguir actuando en la cara citosólica para la división de la mitocondria. La red mitocondrial en las células es controlada por actividades adicionales como las ataduras o motilidad. Las células neuronales son un ejemplo claro de cómo la red debe trabajar juntas de manera responsable para mantener la función celular. Los terminales de axón requieren la presencia localizada de mitocondrias para llevar a cabo la transmisión sináptica. ¿Qué es la transmisión sináptica? Es un proceso que permite la comunicación entre neuronas. Para coordinar el proceso de transporte y movilización de las mitocondrias destinadas a los axones por la división mitocondrial en el soma y transportadas a la sinapsis por medio de microtúbulos. En este sentido, se puede asegurar que las mitocondrias destinadas al transporte contengan ADN mitocondrial. Por lo tanto, se forma una interacción entre la motilidad y las máquinas de sujeción para controlar la distribución mitocondrial de una actividad dependiente y específica. La dinámica mitocondrial es también coordinada a nivel molecular con las máquinas de transporte y amarre en diferentes tipos de células. El vínculo entre la función mitocondrial y la motilidad puede ser relevante para entender por qué en los humanos las mutaciones del ADN mitocondrial pueden causar enfermedades neurodegenerativas o causar efectos dañinos en los celulares. Luego tenemos la organización y distribución de mitocondrias y ADN mitocondrial en eucariotas superiores. Entonces, la organización mitocondrial es una característica conservada al ADN mitocondrial, que es un fibroblasto humano que es empaquetado dentro de los nucleoides, lo que se encuentra en verde, distribuidos dentro de las mitocondrias tubulares, lo que se encuentra en rojo, alrededor del núcleo, lo que se encuentra en azul. La barra de escala de estos es de 20 micras. Una distribución similar se ve en una célula de levadura con nucleoides, o sea, lo que está en verde, dentro de la mitocondria, lo que está en rojo. La barra de escala de estos es de 2 micras. Su número de copias mitocondriales es controlado por las acciones combinadas de la división mitocondrial y la fusión. La división mitocondrial es controlada por el ensamblaje de una proteína relacionada con la dinámica de DRP. En el exterior del orgánulo hay una estructura helicoidal que media la disección a través de interacciones a través de peldaños helicoidales, los que están marcados por círculos anaranjados. La fusión mitocondrial es controlada por interacciones de DRPS de fusión de membrana externa e interna, los que se encuentran en círculos azules y rojos respectivamente a través de las membranas mitocondriales. Lo que cabe explicar es el proceso que se encuentra interpretado en esta imagen, que es la organización y distribución de las mitocondrias y ADN mitocondrial en eucariotas superiores. Algunas conclusiones que podemos sacar a través de la revisión son: primero, la mitocondria es esencial ya que ella da energía al resto de la célula. Segundo, un equilibrio entre la función y la división mitocondrial es importante, ya que con esto se incluye el mantenimiento del ADN mitocondrial. Otro, este contribuye al proceso de utilización y el ADN paterno se destruye totalmente. Y en fines celulares,
Un aparato basado en microtúbulos y una máquina de citosíntesis trabajan juntos para dividir físicamente los cromosomas en células. Una conclusión demasiado importante es que la mitocondria es un organelo demasiado complejo, ya que trabaja en sinergia con el retículo endoplasmático. Y por último, pero no menos importante, es que el ADN mitocondrial es sumamente importante, ya que en la ausencia de este puede causar daños a la salud, tanto degenerativos como neuronales.